Bueno, bienvenidos a todos los que están del otro lado, un encuentro más de este ciclo de charlas de Mindfulness. Mi idea hoy es hacer un breve recorrido para el público que se renueva del otro lado, un poco de lo que es Mindfulness y en este punto las bases científicas, de qué forma impacta en el cerebro y sobre todo para los que somos profesionales de la salud, la utilidad y los mecanismos de acción que tiene, ¿no?, el Mindfulness. Y obviamente, porque más allá de la teoría, lo más lindo de esto es la técnica y la práctica. Vamos a dejar al final un espacio para practicar todos juntos y que podamos entender esto que yo estoy contando desde el lugar bien práctico. Entonces, un poquito para empezar, y para los que no escucharon nunca hablar del otro lado, el mindfulness, como siempre digo, es una capacidad que tiene el ser humano de estar en el presente, ¿no? O sea, pero así como tan fácil, no lo estoy diciendo, no es. La definición que se define es un poco la capacidad de estar abiertos a la experiencia del momento presente sin juzgar, ¿sí? Con apertura y sin juzgar. Esto viene, su origen es en el budismo, es una traducción de la palabra sati en idioma pali, que es como los escritos de Buda hace 2500 años. Específicamente la palabra sati no tiene una definición, o sea, se buscó traducir mindfulness a conciencia plena porque específicamente la palabra sati no es conciencia plena, pero se la tradujo como conciencia plena. Sati hace alusión a bastantes cosas, a conciencia, a atención y a recordar, ¿no? Es como un constructo. Por eso también el mindfulness tiene que ver con un constructo y esta capacidad que tiene el ser humano. Esta capacidad, como digo, la tenemos todos y si puedo compartirles a ustedes esto, es la posibilidad de que todos lo entrenemos. De la misma forma que entrenamos la capacidad, de entrenamiento físico, los músculos, la capacidad respiratoria, la capacidad de estar presentes en el momento presente, la podemos entrenar todos los días. Ahora voy a explicar un poquito también más de qué forma. Y esto está bueno porque este recordar que digo, al que alude la palabra sati, es recordar esta capacidad que todos tenemos y que muchas veces lo olvidamos por el mismo funcionamiento que tiene la mente de estar en el futuro, en el pasado, de anticiparse, de meternos en este piloto automático del que en algún momento ya hemos hablado. Entonces, un poco la idea de contarles a ustedes de qué es el mindfulness es para ver de qué forma nosotros podemos entrenar esta capacidad. Y esta capacidad que tenemos todos se entrena a través de la práctica de meditación formalmente e informalmente. Quien trajo al mundo occidental este entrenamiento fue Jon Kabat-Zinn, que fue un médico biólogo, que él creó un programa, del cual también voy a hablar un poquito más adelante. Él creó un programa estandarizado, ¿sí?, de mindfulness. Y él tenía ganas de ver qué era lo que sucedía. Una de sus primeras investigaciones fue con heridos de guerra y él quería ver qué les pasaba a las personas que meditaban y que no meditaban después de haber atravesado esa situación traumática, ¿no? Entonces él utilizó una investigación donde comparó gente que estaba posguerra con medicación y demás en un grupo a meditar y en otro grupo los que no meditaban. Bueno, hizo grandes hallazgos de los cuales desde ahí se abrió un montón de investigación en el campo del mindfulness. Y una de las cosas que es muy importante decir y que yo siempre digo cuando hablamos de mindfulness es que viene del budismo, pero no es una religión. Entonces, no impacta y no obstaculiza ni una religión porque no tiene un dogma y no hay nada, digamos, que seguir ni que replicar. Y al mismo tiempo no tiene que ver con un tratamiento médico, ¿sí? O sea, no va en contra de un tratamiento médico. Es complementario. Se puede complementar con cualquier tratamiento médico y con cualquier tratamiento psicológico. Es
suma, coopera, ¿sí? En ese caso. Esto es súper importante porque también hay gente que como en este momento se puso de moda y es una moda, bueno, está de moda, digamos, no es que es una moda, lo confunde con que es algo mágico y la realidad es que no. Esto viene hace mucho tiempo, lo que pasa que al haber un aumento en la investigación, ¿no? En mindfulness específicamente, es que salió más en boga y hoy hay mucho entrenamiento. Y al mismo tiempo, cualquiera puede entrenarse en esta capacidad y puede incluso realizar programas de instructores y demás. En mi caso como psicóloga, obviamente lo utilizo en el consultorio en el marco también de la terapia que tiene otra línea. Dentro de lo que no es mindfulness, siempre me gusta hablar de lo que es mindfulness y lo que no es mindfulness, dentro de lo que no es mindfulness, me gusta decir también que no es poner la mente en blanco, porque cuando uno a veces se pone a meditar, cree que es, bueno, voy a meditar y pongo la mente en blanco. Y la realidad es que no. Al revés, el mindfulness, como ya conocemos y muchas veces hemos hablado, es abrirnos a la experiencia del momento presente con todo lo que eso implique. Pensamientos, emociones, trabaja principalmente sobre este triángulo de conciencias. Triángulo de conciencia, pensamiento, emoción y sensaciones físicas, ¿sí? Entonces va a atraer y va a trabajar no solo con lo que es agradable para nosotros, sino también con lo que es desagradable para nosotros, intentando aliviar el sufrimiento, que es lo que muchas veces nosotros le sumamos a la experiencia. Yo digo el subtitulado, ¿no? Eso que, la narrativa que muchas veces se le pone. Dentro de los beneficios que están demostrados en las investigaciones de mindfulness, hay cantidad, ¿sí? Y las principales investigaciones en salud se basan en mindfulness para el dolor crónico, que es una de las, digamos, enfermedades o situaciones que genera mayor sufrimiento en las personas, ¿sí? Y medicalización, sobre todo dolor crónico. Después mindfulness insomnio, mindfulness en depresión, mindfulness en adicciones, en trastornos alimentarios, en déficit de atención, en dolor asociado a enfermedades crónicas, enfermedades médicas crónicas. Se ha ampliado mindfulness en el ámbito del deporte y en el ámbito empresarial. Como es una capacidad y se puede entrenar, tiene la posibilidad de poder llevarlo a diferentes ámbitos. Y los beneficios que se han observado dentro digamos, del cuerpo es que trabaja mucho sobre la disminución del estrés y las mejoras en los niveles digamos, de mayor satisfacción, mayor efecto positivo, disminución del estrés, mejora el sistema inmunológico. Hay amplios beneficios y esto se ve en una práctica continua, ¿sí? La idea es que obviamente a mayor práctica, mayores beneficios, ¿sí? ¿De qué forma practicamos mindfulness? En los programas ahora que les voy a contar, hay prácticas bien establecidas, ¿sí? La práctica formal, se le dice formal, a retirarnos a practicar, a tomarnos formalmente un momento para practicar. Hay prácticas que duran desde 3 minutos hasta prácticas de 40, 45 minutos. Como yo siempre digo, no puedo querer arrancar corriendo una maratón de 10 kilómetros si nunca corrí. Bueno, con la meditación es un poco lo mismo. Requiere motivación y requiere una disciplina muy amable en un principio que me va a permitir crear el hábito de poder aprender a meditar. A ver, y la pregunta, por ahí me adelanto a la que siempre está en el chat, que es, ¿con 3 minutos basta? La verdad que no hay un ideal de tiempo. Yo digo, con lo que uno se proponga desde un principio, sí. Y que yo eso lo pueda ir sosteniendo es útil para crear el hábito. Tengo que empezar con pasitos chiquititos, un trabajo de hormiga para poder llegar a, tener el hábito de meditar todos los días. Idealmente sí, idealmente crearme el momento de meditar todos los días va a mejorar en todo esto.
Y como decía en un principio, y por ahí el foco de la charla de hoy está acá, que es de qué forma impacta en el cerebro. Está demostrado los cambios que tiene los mecanismos de acción que el mindfulness tiene en el cerebro en áreas específicas. En el área de la atención especial, ¿sí? Específicamente de la atención, en el cerebro no se van a ver no solo cambios estructurales, sino cambios internos, ¿sí? Estructuralmente, gracias a Dios, con todo lo que fue los descubrimientos de las neuroimágenes, digamos, ¿no? Tomografías, resonancias y demás, se observan cambios en el crecimiento de la materia gris del cerebro. Eso fue fue un hallazgo bastante grande para el mindfulness. Incluso hay no sé si alguno del otro lado lo pudo ver, en la revista Times se ve una imagen, en un momento hay un monje budista todo conectado que, bueno, le hicieron una tomografía mientras meditaba. ¿Hace poco? Hace poco, sí. Sí, O sea, la sí. investigación en mindfulness no tiene muchos años. Sí. Ese es el tema. Tendrá, creo que más de 10 años, pero 10 años no es tanto. Es moderno. Es moderno. Y se observó, haciéndoles como tomografías, los cambios que sucedían en el cerebro. Específicamente en el área de la atención, en lo que es el córtex cingulado anterior, se ve en la atención y en 3 áreas de la atención. Lo que es la atención sostenida, que nos permite sostener la atención en una actividad. La atención cambiante, ¿no? El shift de atención, cómo paso de llevar la atención de una cosa a otra, y en la monitorización de la atención, que nosotros muchas veces cuando han hecho las prácticas de meditación conmigo es esta capacidad de darme cuenta cuando mi atención se dispersa y cuando la atención vuelve. ¿Sí? Entonces, en esa área del cerebro se vieron modificaciones específicas con respecto a la atención. Hay algo positivo en esto, que al darse cuenta que a la mayor cantidad de tiempo que yo dedico a practicar mindfulness, mi capacidad atencional aumenta, también se puede trabajar la atención en sí, como un proceso cognitivo. Entonces, se demostró que en la gente que practica más mindfulness, tiene la capacidad luego de sostener la atención en actividades mayor cantidad de tiempo y hacerlo solo en esa actividad. Siempre digo yo cuando vengo a dar las charlas de mindfulness y de vuelta porque el público se renueva, que en un momento estuvo como en los 90 de moda esto de que estaba bueno el multitasking, ¿no? De que yo sostuviese mucho la atención en actividades al mismo tiempo. Y en realidad nos damos cuenta que salvo en procesos que son procesos controlados de atención, en cosas que yo ya tengo incorporadas, ¿no? Cuando yo necesito y requiero llevar la atención a actividades, no hay efectividad en la realización de la tarea en 2 actividades al mismo tiempo. Me pierdo en alguna, tengo que volver a empezar. Siempre doy el mismo ejemplo, pero si estoy mandando un mensaje de texto y estoy mirando una serie, en algún lugar me perdí, o en la conversación o en el mensajito. Entonces, esta capacidad, como volví anterior, a que hay una modificación en el centro de la atención, nos demuestra que llevando la atención a esa actividad es que yo aumento mi capacidad de atención. Y es por eso que también se está empezando a utilizar el mindfulness en los trastornos de atención, en esto que es vulgarmente y popularmente llamado ADD. ¿Sí? Disminuye la medicalización del trastorno y mejoran las actividades. Por otro lado, hay también cambios en la ínsula, en el cerebro, en todo lo que es la conciencia corporal. Y con esto también me estoy adelantando, hay una charla más adelante sobre mindfulness y movimiento. En mindfulness, en el entrenamiento, nos va a enseñar a captar procesos internos, que es la propiocepción, ¿no? Y todo lo que tiene que ver el cuerpo en relación al medio. Esto lo vamos a notar en específicamente las sensaciones físicas. Y acá yo soy medio fanática del tema porque investigo mucho en movimiento y porque me dedico también a una área de movimiento, pero la capacidad de vincularme con mi cuerpo y con lo que me sucede en el cuerpo de una forma más amable, con mayor aceptación, un área que es enorme en el mindfulness, y con mayor compasión, que también vamos a hablar en otra charla sobre compasión. Eso nos va a permitir relacionarnos
con lo que nos esté pasando y pensemos, ¿no? Recién yo hablaba de un montón de áreas en las que se investiga en mindfulness y sobre todo en salud. Imagínense la importancia para la persona que está transitando alguna enfermedad, alguna discapacidad, alguna, no sé, cualquier cosa de lo más mínima que nos esté sucediendo en el cuerpo, si podemos transitarla con conciencia plena y si además eso va a ayudar a no cronificar algunas cosas o a disminuir todo lo negativo que muchas veces le sumamos a lo que ya estamos transitando. Por otro lado, algo súper importante y de lo que sí hemos hablado es la regulación emocional, ¿no? Esto tiene un impacto en la meditación, específicamente en la corteza prefrontal. Súper importante la regulación emocional y cómo mis emociones, cómo puedo regular estas consecuencias de las que ya hemos hablado cuando muchas veces el impacto emocional de las situaciones no me visita. Algo que me sucede, muchas veces la activación emocional es muy grande. Bueno, se está demostrado a partir de la modificación en la corteza prefrontal y además hay una disminución de la actividad de la amígdala. Entonces, la lectura negativa, ¿no? A veces disminuye. Eso es súper importante y eso tiene un gran impacto en el mindfulness. Algo de lo que también nosotros hemos hablado es de lo que sucede en los momentos de mucho estrés. Y en los momentos de mucho estrés nosotros sabemos, que yo les he contado, lo podrán encontrar en alguna otra charla mía de mindfulness y estrés, cómo se activa el sistema nervioso simpático, ¿no? Toda esa respuesta de estrés que sucede en el cuerpo. Sudoración, taquicardia, palpitaciones, demás. Con la meditación lo que sucede es que disminuye la activación del sistema nervioso simpático y se activa el sistema nervioso simpático y a su vez hay todo un cambio en el nervio vago, que hay una teoría sobre el nervio vago. Esto es sumamente importante porque nos permite afrontar situaciones de estrés, de las cuales hoy en día podemos tener múltiples ejemplos, con herramientas de conciencia plena. Eso no significa que yo en el momento de mayor activación me pongo a meditar ahí, ¿no? Como si, no sé, me está sucediendo una situación de peligro, me pongo a meditar. No, la meditación continua y la práctica de mindfulness continua me va a dar mayores herramientas para poder afrontar en esos momentos, con las modificaciones que hace, ¿no? Me permiten tener una percepción y me permite después vincularme de una manera más amable, abierta, sin etiquetar, sin juzgar, con mayor compasión, con mayor amabilidad, situaciones que me empiecen a suceder, digamos, en el correr de los días. Eso es un poco más lo específico que sucede en el cerebro, ¿no? Y como dijimos, esto se hace a través de la práctica formal, que era esto de retirarme a practicar formalmente, y la práctica informal, que la práctica informal es llevar la capacidad de conciencia plena a las actividades de todos los días. El baño, la comida, la comunicación. Y esto es sumamente importante, porque es un poco lo que yo también les quería compartir con respecto a los profesionales de la salud, ¿no? Esto también está demostrado y hay, lamentablemente no tanto en la Argentina, pero sí en España y en Estados Unidos, de qué forma mindfulness y los programas, a los cuales les voy a contar en un ratito, tienen impacto en los profesionales de la salud, de manera formal y de manera informal. Se han establecido programas de mindfulness para profesionales de la salud en la disminución del estrés, sobre todo en lo que es el síndrome de burnout. Síndrome de burnout es el síndrome burnout, ¿no? El cerebro como quemado, que es lo que hace el estrés, digamos, y la exposición continua a situaciones de estrés. Yo siempre le digo, tengo, gracias a Dios, la vida me puso en contacto con muchos médicos, familiares y pacientes que tengo en mi consultorio, que yo siempre digo que ellos tienen como una línea de base un poquito más arriba de la normal de los seres humanos que somos, ¿no? Digo, nosotros ya tenemos generar un estrés, los médicos lo tienen arriba nuestro, normal, ¿no? Su línea de base, y ni hablar en la pandemia, ¿no? Estuvieron expuestos 24/7 a situaciones a las cuales muchas veces no estuvieron entrenados para esto, a afrontar todo esto.
Entonces, se demostró con la práctica continua de mindfulness que disminuye el síndrome de burnout y todas las consecuencias que el síndrome de burnout tiene. Muchas veces depresión, ansiedad, ni hablar, bueno, ¿no? de cosas más graves para los profesionales de la salud. Y además, como este estado que se entrena impacta en muchas áreas de nuestras vidas, ¿no? Específicamente, se puede llevar no solo al registro personal como profesional de la salud, sino al impacto que va a tener en el paciente. Y eso sí también está demostrado. Para el profesional de la salud, estar en contacto y en conciencia plena mientras realiza la tarea le va a permitir tener contacto con lo que le está pasando en contacto con esa tarea, ¿no? Pensamientos, emociones, sensaciones físicas, que muchas veces lo que hacen es tener un sesgo negativo sobre mi tarea. Si yo en el momento pierdo registro y entro en ese piloto automático de la misma tarea o del estrés, o me dejo llevar por esa catarata de cosas que me están sucediendo, muchas veces mi sesgo va a ser negativo al actuar con el paciente. Y en las investigaciones científicas está demostrado que el profesional que practica lo que hace es tener una visión más abierta, ¿no? Una disminución de la reacción incluso frente a la actividad, lo que hace que mejore la adherencia en el tratamiento del paciente. ¿Por qué? Porque la práctica en el profesional impacta, como dije yo, en lo personal, que es el registro, no solo de lo que me pasa, sino de las necesidades que tengo, a veces incluso del límite, ¿no? Al actuar. Hay veces que yo tengo que poner un límite como profesional de la salud, observarme mi necesidad y decir, hasta acá puedo, no puedo más, necesitaría, incluso desde, como digo yo, ¿no? Un vaso de agua, dormir. La práctica nos va enseñando y nos va haciendo tomar contacto con todas estas cosas. No solo en eso, sino que enseña en la capacidad comunicativa, en la capacidad de escucha, ¿no? A un otro. Y un paciente que se siente escuchado. Y acá puedo hablar, si hay gente del otro lado que no es profesional de la salud, podemos hablar de amigos, familiares, ¿no? Yo estoy hablando específicamente de profesionales de la salud, pero también puede ser de personas que trabajan en una empresa, ¿no? Esto se puede ampliar a otros ámbitos. Pero digo, una escucha empática, una escucha activa, una escucha presente. En mindfulness se habla del estar enraizado cuando uno está presente. Cuando uno está enraizado, está aquí, está ahora, está presente en cuerpo, en emoción. Construye la empatía, esta empatía y esta compasión. La compasión es el poder ponerme en el lugar del otro, un deseo de aliviar su sufrimiento y además poder hacer algo por esto, que es sumamente importante, ¿no? Y eso me da claridad. Se dice en mindfulness que uno llega como a una visión más clara de la situación. Eso significa que de repente me voy a volver zen, me voy a ir al medio del monte, no puedo trabajar en la salita, y acá soy completamente realista, no voy a poder trabajar en la salita de primeros auxilios que trabajo en la Argentina, no estoy diciendo eso. No estamos buscando la condición ideal, porque si quisiéramos buscar la condición ideal para trabajar, también estaríamos hablando fantasiosamente, porque esa no es la experiencia que me visita. Yo tengo que poder tener conciencia plena y una visión clara de la realidad en lo que me toque, con lo que me toque, ¿no? Digamos, con el COVID, con la falta de insumos, con una, no sé, traigo un ejemplo de mi familiar que es médico, un hospital lleno de camas llenas de pacientes. Entonces, si yo tengo esa capacidad, o en mi caso, por ejemplo, en el consultorio, que aumentó muchísimo los pacientes con ansiedad, aumentó muchísimo la demanda, aumentó muchísimo los pacientes con depresión. Y como el estrés en general también nos lleva a anticiparnos, y eso nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Qué pasará? El famoso y si pasa esto, y si pasa lo otro. Entonces los escenarios se volvieron como más terroríficos, catastróficos. Poder traer cada vez a los pacientes y poder traernos nosotros al situarnos en el presente, en el aquí y el ahora, nos va a ayudar a resolver también lo que está sucediendo en este momento. Poder trabajar con lo que me sucede ahora, sin anticiparnos y sin llevarnos hacia adelante. Entonces,
no solo al profesional lo va a poder ayudar en lo que tiene que ver con uno, sino también en el impacto con el paciente. Incluso nos va a poder ayudar, y esto es un beneficio que también tiene, que no lo nombré antes, que es la flexibilidad cognitiva. El mindfulness ayuda a poder flexibilizar cognitivamente nuestros límites, ¿no? El no puedo por esto o el ya no voy a poder porque no pude. Yo puedo flexibilizar la capacidad de, bueno, aprendo con esto que me sucedió, que no siempre va a ser positivo. Yo no digo que de repente nos vamos a volver los haces de la resolución de problemas, pero vamos a tener una flexibilidad de decir, aprendo de esta situación para poder también vincularme con la próxima que me toque de una manera, o por lo menos elegir cómo vincularme después, ¿no? Por otro lado, la percepción, obviamente que cuando yo estoy situado en el presente de una manera, como dice la definición, abierta, con aceptación y sin juzgar, la percepción que yo tengo de la realidad también va a cambiar. Entonces, si yo puedo tener una percepción de la realidad más amable, más abierta y más real, incluso más real, porque acá no estoy queriendo de vuelta crear escenarios mágicos, sino es más real, eso también me va a permitir a mí y al paciente tener más, estar más cercano a su toma de decisiones, ¿no? Asertividad en la toma de decisiones. Y en este caso, en los profesionales de la salud, o en la gente incluso que se vincule, ¿no?, para ayudar a otros, hay 3 tipos de formas de acercarse al mindfulness. Está el profesional que es informado en mindfulness, que sabe acerca de mindfulness y lo acerca a sus pacientes, presentándoles los programas que ahora en un ratito les voy a contar. Puede saber que existe mindfulness, puede saber que es un complemento y un beneficio incluso para su tratamiento. A mí me llegan un montón de pacientes, gracias a Dios, que es mi médico que me trata para insomnio me dijo que medite. Tengo dolor crónico y mi médico me dijo que me va a ayudar no solo la medicación, sino poder sostenerme con esto y tengo que meditar. Bueno, ayuda, porque muchas veces en las patologías de base orgánicas lo que se le suma por estar transitando eso es muchísima ansiedad y muchísimo estrés. No solo en el paciente que lo sufre, en la familia, en los amigos, bueno, ni hablar en los profesionales tratantes. Entonces, como complemento, este profesional que sabe que existe mindfulness puede derivar a pacientes a los profesionales que dictamos, a los instructores de mindfulness. Por otro lado está el profesional que practica él y esta capacidad que entrena de conciencia plena la utiliza en su quehacer cotidiano. Esto es lo que yo digo son profesionales que al entrenar la conciencia plena en ellos tienen mayor empatía, una escucha más atenta, están más arraizados, tienen la capacidad de entrenar su disminución de la reactividad, ¿no? Observación de sus necesidades, disminuir el sesgo cognitivo y el sesgo profesional en la tarea. Y después está el profesional que se forma en mindfulness, es instructor y lleva a su quehacer profesional la práctica en sí. En el caso de los psicólogos hay un montón que hacen terapia cognitiva basada en mindfulness. Si no, hay médicos que también utilizan los programas y llevan al consultorio la práctica de mindfulness, que muchas veces en sí es enseñarle al paciente, practicar en ese caso la práctica de mindfulness formal con el paciente, para que después el paciente la lleve a su casa y la practique y la entrene y pueda traer también qué es lo que sucede. La riqueza que tiene, en este caso lo digo también por experiencia propia, el poder practicar mindfulness y después que el paciente también se lo lleve y practique, es que lo que trae el paciente o lo que trae la persona que lo comparte con vos hace que uno también entienda, porque a uno le pasa. Todo lo que te sucede en la práctica, que a los obstáculos que surgen, a dónde se me va la mente, todos tenemos un funcionamiento mental parecido. Gracias a Dios yo digo, todos sufrimos parecido. Nos pasan las mismas cosas. Después cambia el contenido de la película, ¿no? Pero digo, el sufrimiento es parecido. Entonces, el poder
enraizar, el poder transitar corporalmente lo que me pasa cuando el paciente me trae sus preocupaciones, digo, sí, a mí también me pasa eso, practicando, no sé, en contacto con mis pensamientos, en mis sensaciones corporales, en mi vínculo con mi familia. Todo eso nos pasa a todos parecido. Entonces esa también es la riqueza de que el profesional de la salud practique en sí. Para eso, los principales programas que se utilizan en Mindfulness, hay como un par de programas que les traje para contarles. El primer programa, que es este programa que trajo John Kabat-Zinn al mundo occidental, a Estados Unidos lo trajo primero y ahora está por todo el mundo, es un programa que se llama MBSR, se llama Mindfulness Stress Based Reduction, que es Mindfulness, es el programa de reducción de estrés basado en Mindfulness. Ese es el principal programa que se creó. Es un programa de 8 semanas, estandarizado, de encuentros grupales de 2 horas y media, donde se le enseña a los participantes, cualquier persona puede participar, se les enseña las principales prácticas de mindfulness, se van con tareas a su casa y vuelve al compartir. Es un programa muy rico y grupalmente se hace porque esto que yo les estaba contando de a todos nos pasa más o menos lo mismo, en el compartir se van sucediendo cosas donde cada uno cuenta qué es lo que le pasa. De ese programa base se fueron como abriendo diferentes programas de mindfulness. Uno es el de terapia cognitiva basada en mindfulness, que es donde se combina la terapia cognitiva con el mindfulness y se utilizó mucho en depresión y tuvo muy buenos resultados. Después está el de prevención de recaídas en adicciones, donde se modificó ese programa. Y después está lo que se llama DBT, que es el tratamiento para trastorno límite de la personalidad, y una línea que se llama ACT, que es terapia de aceptación y compromiso, que ellas dos en psicología utilizan el mindfulness como una herramienta de traer al paciente y entrenarlo en habilidades sociales, en aceptación y en apertura de las situaciones cotidianas que les suceden. Como les dije antes, el mindfulness se puede utilizar, en todos, ¿no? Entonces, en profesionales de la salud es muy útil en todo lo que es dolor de enfermedades orgánicas, para medicina, en psicología, no es ateórico, entonces cualquier rama de la psicología también lo puede utilizar, porque como es un complemento, es muy positivo esto. Entonces mi idea de hoy un poco era acercar esta posibilidad que existe y sobre todo en la modificación en el cuerpo, ¿no? A mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando primero me acerqué al mindfulness fue decir, esto no es solo teórico, esto no es una cuestión de estudiar, esto se demostró que tiene una modificación en el cerebro y que muchas veces, o por lo menos también me pasó a mí, yo cuando lo escuchaba en personas que algo les pasaba, hay veces que uno dice, no sé si te puedo explicar bien lo que me pasa. Bueno, a veces tiene que ver con eso, ¿no? Es como hay una modificación en el cerebro y hay una modificación en la percepción de la realidad. Muchas veces ese no puedo explicarlo está ahí, ¿sí? O sea, como hay una modificación en el cerebro, nada es real, ¿sí? Y se ven las imágenes y eso a nivel científico, a mí que me gusta un poco la investigación, me parece maravilloso porque hay una línea abierta enorme, ¿no? Para ahondar y para seguir ahí y para poder seguir investigando en esto también, en áreas en las que cualquiera quiera realizar, digamos, una investigación. Cualquiera que esté del otro lado y quiera averiguar, si ustedes ponen mindfulness y entran en algunos papers científicos, millones. Y ha crecido exponencialmente la investigación en mindfulness. Eran muy poquitos los papers que se publicaban al principio, ahora es un montón, porque como la gente lo hace y como uno puede proponer estos programas estandarizados de 8 semanas, se mide en un principio y se mide en el final. Y para no hablar más, porque la idea del mindfulness es la práctica y la reina, como decimos siempre, acá es la práctica, vamos a practicar un ratito y vamos a hacer la práctica de la tarde. Así los invito a todos a practicar conmigo. La práctica, vamos a hacer una práctica formal sentados, podemos llevar la cola un poquito adelante para no echarnos en la silla, manos pueden ponerse en el regazo y espalda derecha
El otro día un profe mío, Javier Candarle, me decía como una actitud digna, ¿no? Ahí presente, pero no digna es digna de estar acá, de estar con actitud presente y abierta. Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a llevar los pies ahí apoyados en el piso y los invito a cerrar los ojos, el que quiera, al que le resulte muy difícil cerrar los ojos, puede dejarlos abiertos y los fija en algún lugar del piso. Si no, los invito a cerrar los ojos y vamos a llevar despacito nuestra atención a este momento presente, dejando un poco la tarde atrás. Vamos a pausar un rato y vamos a comenzar inhalando. Vamos a hacer 3 inhalaciones y exhalaciones profundas para activar ahí nuestro sistema de calma. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y vamos a dejar despacito que la respiración tome la forma que tiene ganas de tomar ahora y el ritmo. Inhalando y exhalando normalmente, sin forzar la respiración. Vamos a comenzar registrando nuestra postura, cómo están apoyados los pies en el piso, adentro de los zapatos. Vamos a ir de afuera para adentro, registrando el cuerpo en contacto con la ropa. Las manitos apoyadas en el regazo, cómo es el contacto de toda la mano, dedos, la palma. Los isquiones en la silla, cómo se apoyan. La columna vertebral apilada, una vértebra arriba de la otra. Hombros flojos, manos relajadas. Incluso podemos soltar un poco la expresión de la cara, notar si teníamos el ceño fruncido y podemos esbozar una pequeña sonrisa. Llevando la atención un poco al cuerpo, notando si hay alguna incomodidad, alguna sensación física en este momento de la que debamos ocuparnos. Incluso registrando si hay alguna información que nos esté dando el cuerpo para ocuparnos ahora o para ocuparnos después. Ocuparnos ahora puede ser cambiar la postura, o si alguno siente algún dolor y necesita hacer algo, puede ser, o registrando algo de lo que después nos debamos hacer cargo. Llevando a modo de invitación la atención al cuerpo y a la respiración. La respiración puede estar en la zona de la nariz, en la zona del pecho o en la zona del abdomen. Inhalando y exhalando. Ese vaivén que se crea, ¿no?, en la respiración. Como si fuese una hamaca. Inhalo y me doy cuenta que estoy inhalando. Exhalo y me doy cuenta que estoy exhalando. Sin nada más que hacer y con muchísima paciencia. Van a notar ya que la mente se fue a un montón de espacios y lugares. Con mucha amabilidad, de vuelta y paciencia la vuelvo a traer. En este caso la respiración. Y sin modificar la respiración, noto en este momento cómo se está respirando en mi cuerpo, ahora.
Y nos vamos a meter piel para adentro, despacito, a notar cómo estamos ahora, si hay alguna emoción presente, cuál es, si hay algún pensamiento, dejando ahí la respiración un poquito por atrás para que nos sostenga, ¿no? Dejamos la respiración en segundo plano y nos metemos piel para adentro. Pensamientos, emociones, alguna sensación interna. Sin quedarme demasiado pegado a eso que aparece, sin empastarme, como digo. Lo observo con apertura, con amabilidad. Observo cómo estoy hoy, cómo estoy ahora. Y si hay algo que necesite también. Le pongo ahí, sin sumar demasiadas palabras ni crear demasiados escenarios, es solo observar. Observo cómo estoy. Y si incluso me disperso demasiado tomando contacto con esto, puedo volver a la respiración, que me sostiene una y otra vez. Volviendo a arrancar y volviendo a respirar. Con esa información que me da esto que estoy investigando, ¿no? Con ojos curiosos. Mente de principiante, como si fuese la primera vez que me estoy observando. Podemos volver a la respiración. Despacito. Y para ir finalizando esta pequeña práctica, cada uno, en base a lo que necesite, va a abrir despacito los ojos y si necesita va a hacer algún movimiento. Puede ser con la cabeza, con los hombros, pero cerquita de lo que necesito, no hagamos en automático. Si necesito expresarme, bostezar, estirarme, mover hombros, bajar la cabeza, hacer una vuelta ahí de hombros, me quedo cerquita de lo que la meditación me regaló. Me quedo con eso de que necesito y puedo ocuparme también de eso. De si necesito ir al baño, resolver algo que esta meditación me haya dado como información para mí. Espero que les haya gustado y vamos a